Profe, Hola, hola, hola. ¿Se oye? ahí va. A ver, vamos a esperar a que todos los chicos que estaban antes se vuelvan a juntar. Bueno, ¿se me escucha? Sí, 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 profe, sí. Bueno, estábamos hablando de que con los triángulos podríamos formar todas las figuras en 3D que queríamos y darles profundidad, ¿no? Es decir, las podíamos hacer en 3D y le podíamos dar profundidad mediante la cantidad de triángulos que nosotros le demos a que vaya preparando la placa de video, ¿no? Es decir, juntándolos va a crear imágenes en 3D. Cuantas más, cuantos más cantidad de triángulos tenga, le va a dar más profundidad y más calidad a la imagen que se esté creando. Lo vamos a sacar a jugar a ese. Es decir, va a ser, los bordes van a ser mejores de la imagen. Es decir, se va a ver con más calidad. A partir de triángulos básicos, como por ejemplo acá. Em, cuando, cuando se pongan a ver el PDF, van a ver que tiene esta imagen que va ganando calidad a partir de la cantidad de triángulos que se le van agregando, ¿no? Van viendo cómo va mejorando la calidad de la imagen cuantos más triángulos tiene, ¿ven? En esta parte de acá, ¿no? Es decir, cuantos más triángulos, mayor calidad o definición en la imagen, y con esto los bordes van a ser más alineados. Si uno ve los primeros videojuegos, van a ver que son triángulos que están puestos y se ve como estaba puesto, por ejemplo, el Mario Bros. Que tenía el sombrero arriba, que se le veían los triángulos y todo, ¿no? Fueron mejorando las placas de video y fueron mejorando eso. Bueno, después a esta estructura que le vamos a decir o cuerpo en 3D que se crea, hay que ponerle color y textura, ¿no? A este armazón, ¿no? Que es lo que le va a dar realismo a la imagen, ¿no? Estas texturas se van a guardar en lo que sería la VRAM o video RAM, y se le van a pegar encima, es decir, va a ser como el armazón, por ejemplo, de esta cabeza, va a ser el armazón, y va a haber algo que es la textura que se le va a poner encima para que parezca más real, ¿no?
Es decir, estas texturas son, en realidad, son imágenes en 2D y no en 3D, pero se le van a pegar y se le van a amoldar al esqueleto que está creado a partir de las imágenes que son triángulos, todas puestas de manera de crear algo más realista. Otra ventaja que ofrece el uso de triángulos es su facilidad para compartir vértices, ¿no? Esto sería más difícil de hacer con cuadrados, para crear estos bordes de acá, en lo que se llamarían mallas, estas cosas. Cuando uno va al taller de al lado, a donde hacen impresiones en 3D, va a ver que todos los archivos que ellos manejan están hechos así, con triángulos. Bueno, otra de los componentes de la placa de video es la memoria de video, o VRAM, ¿no es cierto? De video RAM, que es un tipo de memoria creada exclusivamente para el video. Su función es la misma que la de la memoria RAM. Como dijimos antes, va a guardar, por ejemplo, las texturas para luego poderlas usar en tiempo real, por ejemplo, en un juego. Cuanta más calidad de textura querramos, o más resolución, más memoria va a ser necesaria. Hay distintos tipos de memoria de video, ¿no? Está la GDDR de Graphic DDR, está la GDDR2, GDDR3, 4, 5 y 6. Yo no sé si salió alguna más nueva de la GDDR6. Creo que era la última que había salido, por lo menos hasta hace un año y algo. Pero puede ya haber salido otra más nueva, ¿no? La G viene de Graphic. La memoria se comunica con la GPU por un bus que tiene, lo mismo que en la máquina, un ancho de banda, y cuanto mayor sea ese ancho de banda, es decir, que si vemos en las especificaciones qué ancho de banda tiene el bus, cuanto mayor sea, va a ser mejor. Acá vemos un gráfico en donde está la GPU y alrededor están estas cositas que son los chips de memoria, y cuantos más canales tenga, que estos vendrían a representar los canales, mejor, porque va a tener más líneas para comunicarse entre la memoria y la GPU. Ahora vamos a ver qué seguía. Por supuesto, no solamente hay placas dedicadas, sino que podíamos comprar un microprocesador que tenga un GPU integrado, ¿no? Por ejemplo, los procesadores Intel que tienen GPU son los que no terminan en F, es decir, si yo me pongo a buscar en internet Intel, por ejemplo, procesador, a ver, está buscando nada, está trabajando ahí. Ahí estamos. Ahí va. Ah, está barata la compu, ¿eh? Sí, tan barata.
Por ejemplo, vamos a los i7. Es decir, bueno, acá no alcanzo a ver bien, pero todos los que todos los Intel que no terminan en F tienen GPU o iGPU, que quiere decir Integrated Graphic Processing Unit. Es decir, que los que no terminan en F tienen GPU. A ver si se entendió eso, que los Intel, los procesadores Intel, que si yo le veo el nombre, por ejemplo, vamos a ir a uno en sí. Este de acá, por ejemplo. Este termina en K, así que muy posiblemente tenga GPU. A ver, vamos a ver si lo muestra. Ven, este tiene procesador gráfico porque no termina en F. Este terminaba en K, ¿vieron? De un i7 12700K. Tiene gráficos integrados. Del otro lado tenemos los AMD, los Ryzen que terminen en G, van a tener la placa de video integrada. Por ejemplo, Ryzen 5. Este, por ejemplo, va a tener placa, es decir, GPU integrada. Este, por ejemplo, no lo va a tener. Este no lo va a tener. Este sí lo va a tener. ¿Se dan cuenta? Cuando uno hace una búsqueda, se va a encontrar de que estos de acá que terminan en G es porque tienen una GPU integrada dentro del CPU. Suelen decir que los AMD son mejores en gráfica en comparación de precio con los Intel. Pero eso va a depender bastante entre uno y otro. Siempre se pueden hacer búsquedas y van a ver que hay páginas especializadas a donde hacen comparaciones entre distintos tipos de GPUs de los micros y también entre GPUs de los micros y placas dedicadas y así, ¿no? Es decir, que a la hora de comprar una máquina, vamos a ver que hay varias opciones y cuánto queremos gastar primero va a ser cuánto es nuestro presupuesto para ver si vamos a poder ponerle una placa dedicada o no. También va a depender para qué la vamos a usar, ¿no? Vamos a volver acá y vamos a ver en qué seguimos. Bueno, ya hablamos de los CPU que tienen integrado o no el GPU. Ahora vamos a hablar de las placas dedicadas más conocidas, que son las NVIDIA o las AMD en realidad. Por ejemplo, de NVIDIA vamos a ver lo que es el Ray Tracing o el RTX, ¿no? ¿Qué es esto? Es un tipo
tecnología que usa NVIDIA, que hace bastante que la usa, y que es muy buena en lo que hacen, la han preparado muy bien. Este ray tracing. Ray tracing vendría a ser como rayo, seguimiento de rayos, o sí, una cosa así, seguimiento de rayos. ¿Qué es lo que hace esto? Es una tecnología que se encarga de mejorar las iluminaciones, de imitar la iluminación de la realidad, el rebote de los rayos, las sombras y reflejos en los videojuegos. Acá, si uno entra a la página de NVIDIA, va a poder ver que hay algunos videos en donde se ve más o menos cómo trabaja esto de el rebote de la luz y todo eso. Son muy buenos estos gráficos. Sobre todo si lo vamos a ver en videojuegos, en donde se ven los reflejos y las sombras, ¿no? Otra tecnología que usa NVIDIA es la DLSS. ¿Qué es la DLSS? Es la Deep Learning Supersampling, que sería algo como supermuestreo de aprendizaje profundo. Es una tecnología de inteligencia artificial, en este caso, que ayuda a mejorar el rendimiento de la máquina en juegos, o en realidad no solamente en juegos, sino en todo, ¿no? Es decir, que complementa los gráficos que uno está viendo en la máquina mediante inteligencia artificial. Por ejemplo, si el dibujo está medio como que le faltan partes, es como que con inteligencia artificial los va rellenando a las imágenes para que tengan todavía más textura y más calidad. Todo con inteligencia artificial lo va haciendo. Es decir, ahí es como que se le ocurre qué es lo que podría llegar a tener, por ejemplo, en un dibujito muy chiquitito que tenga la campera del avatar que nosotros estamos usando en el juego, ¿no? Por lo cual, bastante avanzado eso. Bueno, y en los AMD, que también tienen ¿no? que es su propio ray tracing, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia con NVIDIA? Por lo menos que yo veo, que es la buena calidad que tienen sobre el precio. Es decir, siempre me parece que son más baratas, pero tienen muy buen precio las que sean AMD. Por lo menos así lo veo yo. Tal vez ustedes que están más en el tema de placas de video me puedan decir si están de acuerdo o no, ¿no? Otra cosa, además de jugar a los videojuegos con las placas de video, que por ejemplo mi señora siempre usa, que es arquitecta, es usarlo para hacer el renderizado de los planos. ¿Qué es el renderizado? ¿Alguien sabe lo que es un renderizado o un render? Bueno, ¿qué es el renderizado? El término renderizado en 3D es un proceso para obtener imágenes digitales tomadas de un modelo tridimensional a través de un software dedicado. Estas imágenes tienen como finalidad simular de manera fotorrealista ambientes, materiales, luces y objetos de un proyecto de un modelo de 3D. Por ejemplo, en AutoCAD hacen un plano, y a partir de ese plano se hace un renderizado. El renderizado lo que va a hacer es una cámara que va a recorrer todo ese lugar como si uno estuviera caminando sobre ese plano, es decir, sobre si es una casa,
por adentro de una casa y la vamos a poder ver terminada a esa casa. Para esto vamos a utilizar el renderizado. Es decir, que el renderizado es una imagen 3D elaborada por computadora que sigue el modelado tridimensional basado en datos del proyecto. El modelo geométrico realizado es revestido con imágenes, es decir, las texturas, y colores totalmente iguales a los materiales reales, y luego es iluminado con fuentes luminosas que producen luces naturales o artificiales. Es decir, que, por ejemplo, cuando ella hacía un plano y quería mostrárselo a la gente, terminado, el render le servía de mucho porque la gente podía ver la casa terminada como sería por dentro o por fuera, uno se puede mover dentro de ese render, o hacer tipo una visita virtual sobre algo que se esté diseñando, ¿no? Existen dos tipos de renderización. La diferencia está en la velocidad con la cual las imágenes son calculadas y finalizadas, ¿no? El renderizado en tiempo real es el que se utiliza siempre en los videojuegos, es decir, uno está jugando y al mismo tiempo está renderizando todo el tiempo. Necesitamos una muy buena placa de video para que suceda esto, para tener el renderizado en tiempo real o en forma interactiva, por la necesidad de calcular las imágenes de los datos a 3D a un ritmo muy veloz. Existen, por lo tanto, seguramente un gráfico dedicado a esto para poderlo usar. Y la renderización offline, que es la que siempre usábamos en casa, que se utiliza cuando no tenemos una velocidad de GPU tan alta. Es decir, uno tiene el video y empieza a darle al botón de renderizar y va haciendo todo el video que había que crear, y cuando termina recién te lo muestra a esa renderización, que es offline. Tarda un buen tiempo en crear todo el video y al último te lo muestra. Es decir, esos son los dos tipos de renderización, en tiempo real y offline. Vamos a ver por último lo que son los frames por segundo. Los frames por segundo, frames per second, aunque también lo podemos conocer como fotogramas o imágenes por segundo, y cuando hablamos en el gaming hablamos del frame rate, ¿no? Son la cantidad de imágenes consecutivas que se muestran en la pantalla por cada segundo cuando estamos jugando. Cuando estamos viendo un video, en realidad lo que vemos es una secuencia de imágenes que pasan a gran velocidad. Si uno, por ejemplo, dibuja en varios papeles y le hacía como hacía antes en el primario, la secuencia y le hace al papel así rápido y pasan, pareciera como que la imagen se está moviendo, para dar la sensación de movimiento. Lo que realmente vemos son imágenes fijas mostrándose de forma consecutiva, que pasan tan rápido que lo captamos como si estuvieran en movimiento. La velocidad a la que pasan las imágenes en la pantalla son los frames por segundo. El cerebro humano es capaz de procesar entre 10 y 12 imágenes separadas por segundo y seguir siendo capaz de percibirlas en forma individual. ¿Qué quiere decir? Que entre 10 y 12 frames por segundo vamos a empezar a ver una serie de fotos como una imagen en movimiento. Por supuesto, no todos los ojos son iguales y algunas personas van a seguir viendo imágenes separadas
van a poder alcanzar a darse cuenta que son imágenes separadas y no una imagen en movimiento. Porque el umbral de visión humana varía de cada uno y la percepción, digo, puede ser algo diferente para algunas personas. Es decir, que a partir de los 12 frames por segundo sería que vamos a ver imágenes en movimiento. En el ámbito de los videojuegos, siempre es algo fundamental, y también cuando hablamos, por ejemplo, de edición de video para hacer cine, TV o esas cosas, hay que ver cuántos frames por segundo vamos a estar utilizando. Cuantos más frames suele ser mejor. Aunque, por ejemplo, para el cine, hay cierta cantidad, y si uno se pasa de los frames por segundo, se ve distinto. Hay algunos videos en YouTube que están filmados a más de 60 cuadros por segundo, y se ven raros, ya no se ve como como en un video normal. Entonces, las cosas, sobre todo los videos, se ven raros cuando tienen muchos frames por segundo. Entonces, hasta cierta cantidad se suele dejar. No es así en los videojuegos. En los videojuegos, como son imágenes generadas, cuantos más frames por segundo tenga, es mejor. Vamos a haber notado los frames por segundo cuando vemos imágenes de películas antiguas en blanco y negro, que son filmadas con los frames por segundo justos para que el cerebro tenga la sensación de movimiento. Cuando estas imágenes se proyectaban, se pasaban en el proyector más rápido para que hubiera sensación de más fluidez, pero igualmente uno como que veía que entre frame y frame había demasiado movimiento. Entonces no se veía tan bien. No hay que confundir lo que son los frames por segundo con la frecuencia de refrescos o hercios de una pantalla. Los hercios de una pantalla hace referencia a la velocidad o al número de veces por segundo que la pantalla se actualiza. Por ejemplo, en un TV o un monitor a 60 hercios puede mostrar 60 cuadros en un segundo. Una de 120 Hz va a mostrar 120 cuadros en un segundo. En este sentido, ¿qué es lo ideal para un monitor y una placa de video? Cuando hablamos de frames por segundo y los hertz que tengan. Lo ideal es que el monitor funcione siempre a la misma velocidad de refresco que los frames por segundo de los que se envía la señal. Por ejemplo, si jugamos a 60 frames por segundo y el monitor se refresca a 60 Hz, vamos a estar viendo una imagen más fluida. Cada vez que se refresca la pantalla, va a estar mostrándose una imagen distinta en el monitor. Para mañana lo que podrían buscar ustedes es si existen placas de video para meterle a lo que son las notebooks. Si es posible meterles placas de video a las notebooks. Si eso es posible. Eso deberían buscar a ver si es posible o no. Buscan información sobre eso. Cuando vos vas a buscar una placa de video para comprar, te tenés que fijar en varias cosas. Por ejemplo, primeramente en la placa madre que tenés, la fuente que tenés,
y si te va a funcionar con la potencia de la fuente. Porque muchas veces lo que pasa es que tenés una fuente que no te va a dar la potencia necesaria para todos los discos, la placa y la placa de video que necesita mucha potencia para funcionar. Es más, necesita conectarle directamente energía a la mayoría de las placas nuevas para que funcione bien. Esto se puede sacar, por ejemplo, de algunas páginas en donde vos vas poniendo, tengo la placa madre este disco, esta fuente de acá, y va a ir sumando los watts y te va a decir cuántos te quedan para, por ejemplo, agregar una placa de video. Ahí eso se tiene que ir buscando, ¿no? Y después, bueno, para lo que sea la placa de video en sí, ya vas a tener que empezar a ver comparaciones en internet de distintas placas de video. Siempre en YouTube hay comparaciones en donde se ve en este juego o en este jugando con el mismo juego con distintas placas, en cuál se ve mejor. Y otra cosa a tener en cuenta, ya vamos a ir terminando, pues se va a volver a cortar en unos minutos. ¿Qué es lo que pasa cuando el microprocesador es, por ejemplo, viejo o de rendimiento bajo, es decir, de una gama baja, cuando tenemos una placa de video de una gama alta? Se forma lo que se llama cuello de botella. Entonces, dijimos que el microprocesador era ayudado por la placa de video para generar los gráficos, ¿no? Pero cuando tenemos una placa de video de rendimiento alto o de gama alta y tenemos un procesador de gama baja, se va a formar este cuello de botella en donde el microprocesador nuestro va a estar funcionando al 100% y no va a dar abasto para todo lo que puede procesar la placa de video, que puede llegar a estar funcionando, digamos, a un 30% nomás, y no va a estar mostrando los gráficos con toda la calidad que pudiera llegar a mostrar. Eso es lo que se llama un cuello de botella. Por ejemplo, si, yo acá busqué un ejemplo en donde te podría llegar a dar un cuello de botella que en vez de comprar tener un procesador Celeron, por ejemplo, que es de una de las más bajas de Intel, y le pones una placa de video RTX 3080. El procesador es muy inferior a lo que es la placa de video esa, entonces se va a quedar corto funcionando siempre al 100% y la placa solo va a estar funcionando al 20-30% de lo que podría llegar a estar dando y no vas a poder estar haciendo, por ejemplo, otra cosa, se va a empezar a trabar, va a ser un desastre en realidad. Por eso siempre hay que tener en cuenta que sean más o menos de la misma generación el micro y la placa de video para que no se haga un cuello de botella en todo esto. Bueno, para mañana van a ir buscando lo que es si hay placas de video para agregarle a las notebooks, netbooks y esas cosas. Vamos a ir cortando ahora porque se me va a volver a cortar el video. ¿Se entendió, muchachos, más o menos? ¿Cómo salió? Porque es la primera vez que doy una clase por Zoom. Bien, profe, bien, bien. ¿Dónde firmamos? Bien, profe. ¿Cómo? ¿Dónde hay que firmar? Ah, buena pregunta. Pongan el nombre acá en el chat, por las dudas, o pongan un cartelito, total lo estoy grabando, supuestamente digo que lo estoy grabando, así que pongan
una manito y con eso supuestamente vamos a ver quiénes estaban presentes. Está saliendo el sol, les diré, y nos va a quemar, me parece. Miren ahí atrás. Ahora voy a subir la ventana. Y anoche estaba fresco acá en el campo, ¿eh? Ahí están los viñedos que tengo al fondo, ¿vieron? Un negro en una moto. No es que estoy viviendo en el campo, pero ahí nomás. Bueno, muchachos. Que les vaya muy lindo y nos volvemos a ver mañana a las 9:40. ¿Era el horario de mañana? Dale, profe. Sí. 9 menos 10 era. ¿Perdón? ¿9 menos 10 o...? Sí, 9:40, ¿no era? Para mí que era, 8:50 era. Bueno, no Yo me importa. acuerdo. Después, ¿cómo se llama? Después Lo busco. Y si no se levanta el paro, nos seguimos viendo mañana de la misma manera. Chau, profe. Dale, profe, muchas gracias, nos vemos. Nos vemos, che. Chao, profe. Suerte. Chau, profe. Chao, profe. No, profe. No, profe. Nos vimos, nos vimos. Lo vimos. Chau, profe. Nos vemos.